traición, manipulación y lucha por la dignidad propia. Cuando el esposo regresa a casa después de una larga misión, descubre que su esposa infiel ha encontrado un amante y su hija está dispuesta a hacer cualquier cosa para obligarlo a aceptar esta nueva realidad. Pero él no está dispuesto a sacrificar su autoestima y toma una decisión. La esposa infiel recibirá una gran sorpresa. Gary, una joven dama ha venido a verte. La voz que irrumpió en la oficina a través del altavoz me asustó y me hizo sobresaltar, como casi siempre ocurría, aunque sucedía varias veces al día. ¿Joven? ¿Cuántos años tiene? Pregunté. En el altavoz se escuchó un murmullo ininteligible de fondo, después de lo cual obtuve la respuesta a mi pregunta. Tiene 18 años, informó mi secretaria. No tengo ninguna cita programada para hoy, respondí, mirando el calendario de escritorio por si acaso. Lo sé. No hizo una cita. ¿Cómo se llama y qué quiere? Pregunté. No quiere decir su nombre y dice que ha venido por un asunto personal. No parece representar una gran amenaza, jefe. ¿Por qué tantas preguntas? Porque nunca tenemos visitantes inesperados, excepto de la Agencia de Seguridad Laboral o del Ministerio de Transporte. Bueno, ella no es de ninguno de esos. Bueno. Está bien, que pase, cedí. La puerta se abrió y apareció en mi oficina una encantadora joven. Tenía el cabello castaño largo y vestía un vestido casual pero bastante elegante. Era evidente que la visitante estaba nerviosa, sin embargo, dado que había escuchado cómo interrogaba a Emma, supongo que era de esperar cierta tensión de su parte. Le hice un gesto para que se sentara en una silla y le puse una botella de agua frente a ella, asintiendo, aceptó ambas cosas. ¿En qué puedo ayudarla, joven dama? Fui directo al grano. No me reconoce, ¿verdad? Respondió ella con una pregunta, levantando sus ojos hacia mí. La miré más de cerca y, después de un minuto de observación, probablemente podría decir que vi algunos rasgos familiares, pero supongo que eso se puede decir de muchas personas. En cualquier caso, no se me ocurrió nada concreto, y después de un tiempo más, me rendí. Me temo que no, negué con la cabeza. ¿Debería? Me dijeron que me parezco a mi madre, dijo la misteriosa joven en voz baja. Ah, entiendo. Probablemente era su truco, una acusación fabricada de paternidad, con la esperanza de sacarme algo de dinero. Bueno, puede que sea el dueño de esta empresa de transporte, al menos, de la mayor parte de ella, pero eso no me convierte en un oligarca. Miré aún más de cerca el rostro y la apariencia de esta desconocida, tratando de encontrar alguna pista de reconocimiento que la relacionara con alguna dama con la que tal vez había estado cerca alguna vez, pero nuevamente no tuve éxito en descifrar este enigma silencioso. Cuando pensé en su edad actual y comencé a contar hacia atrás mentalmente, mis referencias temporales personales no coincidían con nada ni con nadie que pudiera recordar. Bueno, supongo que era hora de dejar de jugar a las adivinanzas y continuar la conversación para aclarar la situación. Joven dama, habla como si esto debiera significar algo para mí, dije con un ligero tono de desagrado. Debería, asintió ella y inclinó un poco la cabeza, continuando mirándome evaluativamente. Me llamo Kimberly Clark. Mi madre se llamaba Karen Clark y, por lo tanto, su apellido de soltera era Karen Waston. Me sentí como si un ladrillo me hubiera golpeado en la frente de repente. Acababa de escuchar. ¿Qué? Estaba completamente atónito y desconcertado. Esto simplemente no puede ser, ¿verdad? Pero luego pensé nuevamente en los tiempos, y todo encajó. Sí, claro. Karen estaba en su tercer mes de embarazo cuando hablé con ella por última vez. Entonces, tú, eres, mi nieta, dije medio afirmativamente. Vaya. Sí, señor, confirmó la joven con cierto alivio, o eso me pareció. Señor. Pregunté sorprendido. ¿Gary? Intentó de nuevo después de una breve pausa. Levantando ligeramente una ceja, simplemente seguí mirándola. ¿Abuelo? Dijo con inseguridad. Bien, asentí solemnemente. Aprendes rápido. ¿Y cómo reaccionó tu madre al saber que decidiste visitarme? Estaba en contra. ¿Estaba? ¿Cambió de opinión? No, ella, Kimberly se detuvo un momento, bajando la mirada, pero luego,
Después de un breve suspiro, continuó, ella murió hace 6 meses. A pesar de los 18 años de distanciamiento que me impuso mi hija, esta noticia me afectó profundamente. Amaba incondicionalmente a Karen desde su infancia hasta que se convirtió en una mujer adulta e independiente, por lo que su traición hacia mí fue extremadamente dolorosa, incluso más dolorosa que la traición de su madre. Lamento mucho escuchar eso, dije, respirando profundamente. Éramos tan cercanos cuando era pequeña, hasta que todo sucedió. ¿Puedo preguntar de qué murió? Ella dudó, aparentemente sin querer responder a la pregunta, pero finalmente lo hizo, aunque tuve que esforzarme para escuchar su voz baja y apagada. SIDA. Más bien, contrajo neumonía, pero no pudo superarla debido al SIDA. ¿SIDA? Dios mío, entonces realmente llegó a eso. Y yo pensaba que lo tenían bajo control, aunque, en ese momento, no estaba al tanto de cómo se desarrollaba la situación. ¿Cómo está tu padre? Pregunté para romper el incómodo silencio entre nosotros. Está bien. Se divorciaron cuando cumplí 14 años. Papá está casado y tiene otra hija, ella es aún pequeña. Viven a un par de horas de aquí, contó Kimberly. ¿Te llevas bien con él? Oh, sí. Después del divorcio de mamá y papá, me quedé a vivir con él. Su nueva esposa fue mi profesora de inglés en 10º grado. Y ahora estoy en el primer año de la Universidad Estatal, de lo contrario, todavía viviría allí. ¿Por qué se divorciaron? Pregunté de nuevo. Mamá pensaba que podía salir con cualquier hombre que le gustara, siempre y cuando usara preservativos, siempre regresara a casa con papá y le diera todo lo que él quisiera. Papá, como resultó, estaba categóricamente en desacuerdo con eso. Como ya dije, se divorciaron oficialmente cuando tenía 14 años, pero en realidad su matrimonio se rompió muchos años antes. Entonces, ¿por qué necesitaban el divorcio? No entendí. Porque con el divorcio, según la ley estatal, podía elegir con quién vivir. Papá se quedó conmigo porque no quería perderme. Parece que sabes bastante sobre todo esto, observé, y mi invitada asintió. Escuché cómo discutían a menudo. Y no lo ocultaban. Mamá declaró directamente que sería mejor que él aceptara sus condiciones, porque de lo contrario lo único que cambiaría sería que perdería la oportunidad de dormir con ella en la misma cama, y ella, a su vez, haría todo lo posible para alejarme de él. ¿Tu padre también se enfermó? Le pregunté. No, sacudió la cabeza. Mamá juraba que siempre usaba preservativos para asegurarse de que nunca se contagiaran de nada, y creo que decía la verdad. Ella pensaba que eso de alguna manera demostraba su amor por papá. Kimberly suspiró. Creo que cuando él se fue, ella decidió que ya no tenía a nadie a quien proteger. Para cuando se dieron cuenta de lo que había sucedido, ya era demasiado tarde. De hecho, murió bastante rápido. ¿Cómo está tu abuela Ellen? Traté de cambiar este tema sombrío y pesado. Ellen era la madre de Karen, la abuela de Kimberly y mi ex esposa. Bien, supongo, respondió Kimberly sin mucha seguridad. En realidad, no la he visto en un par de años, excepto en el funeral de mamá. Papá habla con ella por teléfono de vez en cuando, solo para asegurarse de que esté bien y no necesite nada. Después de la muerte de mamá, dejó de ser tan activa como antes. Parece que, por alguna razón, se culpa a sí misma por lo que le pasó. También lamento escuchar eso, respondí. No es la mujer que recuerdo. Por cierto, ¿ya no está con Alan? ¿Su exnovio? Preguntó Kimberly. No, hace muchos años. De hecho, nunca lo vi. Solía escuchar su nombre mencionado, pero no creo que estuviera con ella por mucho tiempo. Interesante, dije escuetamente. Papá dijo que si quería saber qué pasó entonces, debía preguntarte a ti o a la abuela, pero la abuela nunca hablaría de eso. ¿Y por eso estás aquí, para averiguar lo que sucedió en todos sus detalles desagradables? Pregunté razonablemente a mi recién descubierta nieta, mirándola atentamente. Esa es una de las razones, asintió. Aunque lo que más quería era finalmente conocer al abuelo, con quien mamá me prohibió ver todos estos años. Ni siquiera me dijo cómo te llamabas.
Solo después de la muerte de mamá, papá finalmente me contó todo. Y ella, Kimberly dudó, buscando las palabras antes de continuar. En resumen, todo lo que mamá me dijo fue que te fuiste, abandonando a la abuela, y que nunca te perdonaría por eso, y que no debía tener nada que ver contigo. ¿Y eso es todo lo que Karen te contó? ¿Que simplemente me fui? No podía creer lo que oía. Bueno, sí, Kimberly se encogió de hombros, aunque papá me dijo que no era tan simple y claro, pero él no era quien podía contarme todos los detalles, así que... Mi nieta, que apareció tan repentinamente, se quedó en silencio, haciendo una pausa expectante y claramente insinuando que estaba lista para escuchar toda la historia de primera mano. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero todavía pienso en eso, suspiré y comencé mi relato. Todo comenzó cuando me fui a Afganistán. No siendo un soldado contratado, trabajaba como experto en logística. Era un contratista civil y me ofrecieron una cantidad de dinero increíble para pasar 18 meses en Afganistán, ayudando a las organizaciones locales a establecer una red de distribución allí. Mucha gente común en Afganistán vive en áreas rurales y para estabilizar la situación en el país, necesitaban poder entregar diversos cargamentos por todas partes. Me comunicaba regularmente tanto con mi esposa como con mi hija, aunque en esos días la comunicación telefónica aún era bastante intermitente. Además, nos escribíamos muchas cartas y sentía que estaba al tanto de sus vidas actuales. Tenía solo 20 años cuando nació Karen. Después de graduarme de la escuela secundaria, comencé a trabajar en Inos Trucking, donde demostré que tenía habilidades para organizar procesos y trabajar de manera eficiente. En realidad, planeaba trabajar un tiempo en el almacén y luego, después de ganar experiencia, obtener una licencia de conducir y convertirme en un transportista comercial independiente. Pero William Inos, el dueño de la empresa, aparentemente vio algo en mí y me dirigió por otro camino. Ellen y yo nos enamoramos en el último año de la escuela secundaria y hablábamos de casarnos, pero decidimos no apresurarnos. Todo cambió cuando ella quedó embarazada repentinamente y tuvimos que organizar la boda rápidamente. Básicamente, solo adelantamos nuestros planes un par de años. Cuando me fui al extranjero, en realidad no dejé mi trabajo en Inos Trucking. Fue más bien un acuerdo de empleo temporal. El contratista que realizaba trabajos en esa parte del país mencionó mi nombre y llegaron a un acuerdo mutuamente beneficioso con la dirección de Enos, según el cual fui enviado a Afganistán. Ellen y yo discutimos este paso durante mucho tiempo. El dinero prometido era demasiado bueno para rechazarlo. En Enos me pagaban bien, pero en un año y medio en Afganistán podría ganar lo que ganaría en 5 años trabajando en casa. Por supuesto, al final el dinero provenía de estructuras federales. Deberías apreciar la disposición del gobierno de los Estados Unidos para gastar en exceso los fondos del presupuesto, sonreí. Por supuesto, Ellen no estaba encantada con la idea de que estuviera lejos durante tanto tiempo y que fuera a un país tan inestable, pero las personas que se encargaban de mi envío proporcionaron todo tipo de datos estadísticos sobre lo seguro que era allí, y eso finalmente nos convenció a ambos. Una vez asegurados los problemas de seguridad, el único problema en ese momento era el tiempo que pasaríamos separados. Karen ya era una joven adulta e independiente. Acababa de graduarse del colegio y se había casado con Brian Clark, con quien había salido desde el segundo año. Me preocupaba que Ellen se quedara sola, pero tenía amigos y a Karen, e incluso hablaba de hacer voluntariado o trabajar a medio tiempo para mantenerse ocupada mientras yo no estaba. Naturalmente, finalmente aceptó una de las ofertas. El tiempo en el extranjero pasó volando para mí. Siempre había algo sucediendo allí. Y tuve muchas tentaciones para ser infiel a Ellen. Muchos de mis colegas que trabajaban allí estaban casados como yo y estaban lejos de sus esposas que se quedaron en los Estados Unidos, y nunca les faltaban nuevos conocidos. La mayoría afirmaba tener un acuerdo al respecto con sus esposas, aunque sospecho que eso no siempre era cierto en cada caso individual. A diferencia de ellos, ni siquiera se me ocurrió intentar hacer un trato similar con Ellen, pero básicamente era mayor que muchos otros contratistas. No hace falta decir que donde trabajábamos había muchas mujeres atractivas y yo, entre otros, recibía muchas propuestas tentadoras, pero simplemente no podía imaginarme faltándole al respeto a Ellen de esa manera. Como mencioné, Ellen recibió una oferta y consiguió un trabajo a tiempo parcial en nuestra biblioteca local.
Me contó que se reunía en la ciudad con amigos varias veces a la semana y cenaba con Karen todos los domingos. Me alegraba mucho que mi esposa no estuviera sola en casa, sino que siempre estuviera ocupada con algo y no me preocupaba que saliera. Demonios, nosotros también teníamos eventos sociales aquí. Pasaba tiempo con mis colegas y los habitantes locales, y no me negaba a bailar con algunas damas. Todo esto era completamente inocente. Por primera vez me enteré del problema cuando, después de completar el contrato, regresé a casa. Como mencioné, nos comunicábamos regularmente con Ellen por teléfono y nos intercambiábamos toneladas de cartas, y durante todo ese tiempo no hubo ni la más mínima insinuación de que algo estaba sucediendo a mis espaldas. De hecho, llegué a los Estados Unidos 2 días antes de lo previsto, lo cual fue casi un hecho sin precedentes para la tradicional burocracia gubernamental. Inicialmente, debía llegar a casa solo el sábado, pero aterricé en el aeropuerto el jueves, a mediodía. El horario de vuelos era bastante apretado y, al final de todas las esperas y conexiones, estaba muy cansado. Originalmente, planeaba llamar a Ellen y decirle que estaba adelantando mi horario, pero en ese momento simplemente no tenía tiempo para eso. Así que entré en una casa vacía, lo cual fue decepcionante para mí, pero no del todo sorprendente. Inmediatamente noté algunos cambios en la decoración de las habitaciones, aunque eso era de esperar después de 18 meses. Aproveché la oportunidad para recorrer la casa sin prisas y ver qué más había cambiado durante mi ausencia. Nuestra casa tenía 3 dormitorios, y la habitación de Karen fue la que sufrió los mayores cambios, evidentemente convertida en una oficina, aunque con algún equipo de ejercicio instalado en el medio de la habitación. Obviamente, dado que Karen se había casado y comenzado a vivir su propia vida, no había necesidad de dejarle una habitación separada. Sonreí al recordar la cantidad interminable de cuentos que le leí antes de dormir en esa misma habitación. El baño de invitados fue completamente renovado, y las toallas también eran completamente nuevas. No parecía que se usara con frecuencia, aunque, nuevamente, eso no fue sorprendente para mí. Fue en la habitación de invitados donde descubrí por primera vez signos del problema. La cama en sí parecía intacta y no había signos de uso reciente o regular. Pero el armario en la esquina estaba completamente lleno de ropa. Ropa de hombre. Ropa que nunca había visto antes y que era demasiado pequeña para que me quedara bien. De pie frente a las puertas abiertas y mirando los trajes, camisas y suéteres, consideré las posibles opciones. Tal vez Ellen había tomado un inquilino en nuestra casa, pero no me había dicho ni escrito nada al respecto, y aunque hubiera alquilado la habitación a alguien, me sorprendería si fuera un hombre. Tal vez estas cosas pertenecían a Brian. No había nada increíble en que Karen pudiera tener tanta ropa que ocupara todo el espacio del armario en su apartamento con Brian, pero ahora estaba viendo un guardarropa masculino bastante completo. Sí, en el lugar de mi yerno podría haber dejado algunas cosas aquí, pero no tantas. Otra opción que se me ocurrió, tal vez alguno de los jóvenes amigos de Karen O'Brien se encontraba en una situación difícil y la compasiva Ellen le ofreció usar nuestra habitación libre. Pero, de nuevo, no había ni una sola mención de su parte, ni ninguna evidencia de esta versión, y en general, este escenario me parecía muy poco probable. Por supuesto, estaba relegando al fondo de mi mente y evitando lo que me parecía la respuesta más obvia, que aquí, junto con Ellen, vivía un hombre del que no había mencionado ni una palabra en año y medio de conversaciones conmigo, y solo podía pensar en una razón por la cual esto podría haber sucedido. Mientras reflexionaba sobre las posibles opciones, escuché un ruido en la sala de estar, que supuse fue causado por el regreso de Ellen a casa desde, no importa dónde hubiera estado antes. Miré el reloj, las manecillas ya marcaban casi las 7 de la tarde. Poco después, escuché que hablaba con alguien, lo que significaba que no había regresado sola. Salí del dormitorio y, caminando por el pasillo, bajé las escaleras hasta llegar a la sala de estar, que también estaba vacía. Las voces provenían de la cocina, y una de ellas claramente pertenecía a un hombre, pero no me era familiar. Cuando entré en la cocina, estaban de espaldas a mí y ocupados sacando comida para llevar de las bolsas que habían traído. Claramente se conocían bien y su forma de interactuar tenía esa intimidad relajada que no me alegraba ver en absoluto. No eran amigos, conocidos ni siquiera compañeros ocasionales de cama, eran verdaderos amantes desde hace mucho tiempo.
Observándolos, esperé unos 30 segundos antes de darme a conocer. ¿Pidieron también para mí? Pregunté desde la puerta. Ellen dio un respingo y literalmente saltó en su lugar, mientras el desconocido se giraba inmediatamente para interponerse entre ella y yo. Qué caballeroso, proteger a la dama de su corazón, pensé sarcásticamente. Por supuesto, el caballero de mi esposa no tenía idea de quién era yo, ya que no se suponía que estuviera aquí hasta dentro de 2 días. Apoyándome contra el marco de la puerta, esperé en silencio a que el reconocimiento brillara en los ojos de mi esposa. Alternativamente miraba a uno y luego al otro, tratando externamente de controlar mi respiración y los latidos acelerados de mi corazón. Por lo demás, permanecí completamente inmóvil. Dios mío. Gary, querido, me asustaste casi hasta la muerte, finalmente habló Ellen recuperando el control. Llegaste a casa tan temprano. No te esperaba antes del sábado. Supongo que eso es obvio, comenté. Se acercó y me abrazó. No levanté los brazos ni intenté abrazarla en respuesta, ni acepté el beso con el que mi amorosa esposa intentó obsequiarme. ¿No me vas a abrazar en respuesta, Gary? Preguntó después de una pausa esperando. Parecía que mis acciones, o más bien inacción, la habían desconcertado y herido un poco. ¿Quién es él? Pregunté en respuesta señalando con los ojos al hombre detrás de ella. Es Alan, dijo Ellen dando un paso atrás y mirando brevemente a su compañero antes de volver a dirigirse a mí. Supongo que es su ropa en la habitación de invitados, afirmé casi con certeza. Sí, es su ropa, confirmó mi esposa. Alan, por su parte, simplemente se quedó en su lugar, inmóvil como una estatua y claramente sin saber qué hacer a continuación. Casi esperaba que decidiera acercarse e incluso intentara darme la mano o algo así, después de que Ellen me lo presentara, pero simplemente siguió parado en la mesa de la cocina en silencio. Supongo que tenemos algo que discutir, rompí la incómoda pausa prolongada. Sí, Gary, probablemente sí, respondió mi esposa con prontitud. Pero, ¿podemos comer primero? No he comido nada desde el desayuno y, para ser honesta, empiezo a sentirme mal. Y ya sabes cómo me pongo cuando tengo hambre. Claro, no hay problema, me encogí de hombros. Ellen se dio la vuelta, regresó a la mesa y, entonces dudó, dándose cuenta de que había 3 personas en la cocina y solo 2 platos pedidos, y ninguno de ellos era para su esposo. Después de una breve vacilación, pareció tomar una decisión y comenzó a dividir la comida para que alcanzara para 3. Entonces intervine y la detuve. No tengo hambre. Voy a dar un paseo para que puedan comer tranquilos, le dije, me di la vuelta y me dirigí a la salida. Al salir, sentí las miradas de 4 ojos literalmente quemando la parte posterior de mi cabeza. No me volví a mirarlos. Estuve fuera alrededor de 1 hora, pensando que ese tiempo sería suficiente para que comieran y discutieran cómo iban a manejar la situación. Cuando regresé a casa, el coche que estaba en el camino de entrada cuando salí a caminar ya no estaba, y al principio pensé que habían huido, decidiendo posponer la conversación clave para más tarde, pero Ellen me esperaba en la sala de estar. Alan se fue para que pudiéramos estar a solas, dijo inmediatamente, anticipando mi pregunta no formulada. Qué amable de su parte, respondí sarcásticamente, quitándome y colgando el abrigo. Entonces, ¿está pasando lo que pienso en nuestra casa? Supongo que depende de lo que pienses, respondió evasivamente Ellen. Por lo que veo, él vive aquí, en esta casa, y hay algún tipo de relación entre ustedes. Eso es lo que pienso, dije. Esa es la mejor explicación que puedo darte, dijo después de una pausa. ¿Y cuánto tiempo ha estado ocurriendo esto? Reanudamos nuestra relación un par de meses después de tu partida, admitió Ellen. Reanudamos. ¿No lo reconociste? Preguntó ella en respuesta. Aunque, inmediatamente se corrigió. Aunque. Claro, no podrías. ¿Cómo ibas a saberlo? Ni siquiera lo conocías. Es Alan Carter, el chico con el que salía en la escuela secundaria antes de conocerte. Ahora lo recordé. La familia de ese chico se mudó en el verano del año en que terminamos el 10º grado, porque su padre fue trasladado a otro lugar. Una vez, en una conversación, Ellen mencionó brevemente sobre él cuando recién comenzamos a salir.
Así que sabía quién era, pero en realidad nunca lo había visto antes. Dios mío, qué coincidencia, dije con una sonrisa torcida. ¿Podemos prescindir del sarcasmo, Gary? Frunció el ceño mi amorosa esposa. En realidad fue una verdadera coincidencia. Su empresa actual lo trasladó de vuelta a nuestra ciudad, y yo accidentalmente, ¿entiendes? Accidentalmente me encontré con él una noche mientras paseaba con amigas, explicó ella. Ni siquiera lo reconocí de inmediato, fue él quien me reconoció. Pasamos la noche poniéndonos al día, pero te aseguro que no pasó nada. Por lo general, podía determinar con bastante certeza cuando Ellen me mentía, y en ese momento sentí y creí que su relato, hasta ahora, era veraz. Obviamente, al final sucedió algo entre ellos, pero no fue esa noche. Comenzó a venir a la biblioteca un par de veces a la semana e invitándome a almorzar, continuó ella. Fue agradable. No estaba completamente sola, pero extrañaba mucho tu compañía, querido. Durante los últimos 20 años he estado rodeada de atención masculina devota, tu atención, y cuando te fuiste, me faltaba mucho eso. Entonces, ¿es mi culpa? Intervine sarcásticamente de nuevo. No, por supuesto que no. Solo estoy explicando, ¿de acuerdo? Frunció el ceño Ellen ligeramente molesta. En resumen, comenzamos a vernos cada vez más. Él sabía que estaba casada y que solo éramos compañía amistosa mientras tú estabas fuera del país. Obviamente todo cambió, comenté secamente. Sí, así es, estuvo de acuerdo ella. Comencé a sentir algo por él. No lujuria, Gary, sino verdaderos sentimientos hacia él. No dejé de amarte menos, pero comencé a enamorarme de Alan y él confesó que también me amaba. Y siempre me había amado. Ah, qué lindo, murmuré. Nos vimos durante un par de meses antes de hacer el amor por primera vez. Por favor entiende que no se trataba de ti en absoluto, Gary. No estaba descontenta contigo ni buscaba una oportunidad para engañarte deliberadamente. Simplemente quería expresar mis sentimientos hacia Alan a nivel físico. Todo esto fue solo un desarrollo natural de los acontecimientos. Y estoy seguro de que él aceptó con gusto, supuse venenosamente. Pero él negó con la cabeza. En realidad, él me convenció de hacer una pausa y pensar en lo que estaba haciendo y si realmente quería que diéramos ese paso. No dijo esas palabras exactamente, pero obviamente quería que pensara en cómo afectaría esto a nuestro matrimonio. ¿Y lo hiciste? ¿Pensaste en cómo afectaría a nuestro matrimonio? Sabía que te amaba y que tú también me amabas, y eso era todo lo que necesitaba pensar, dijo suavemente. No me preocupaba por nosotros, solo necesitaba ser íntimamente cercana a Alan para mostrarle mis sentimientos y sentir lo que él sentía por mí. Hasta estas confesiones de mi esposa, me consideraba una persona y un hombre bastante fuerte. Sí, entendía que había estado ausente durante mucho tiempo, y una parte de mí no se habría sorprendido si él necesitara algún tipo de liberación física después de tanto tiempo. Está bien, eso podría entenderse hasta cierto punto, pero escucharla hablar sobre amor, sentimientos e intimidad con otro hombre, eso fue realmente difícil. Nunca pensé que una situación así podría surgir alguna vez. Cuando volví a hablar, mi voz habitual me falló, sonando apagada. Entonces, en algún momento él se mudó aquí, eso es obvio por lo que vi en el dormitorio. En ese momento ya habías estado fuera durante unos 7 meses, él bajó la mirada, comenzando a alisar y arreglar automáticamente pliegues inexistentes en su vestido. El contrato de alquiler de su apartamento expiró, y nosotros, bueno, como dijiste, ya teníamos una relación, así que su mudanza aquí tenía sentido. Dios, Gary, lo siento mucho. Yo, nunca quise que esto sucediera, esta vez su voz tenía un tono de culpabilidad y disculpa. Supongo que él vive contigo en el dormitorio principal, aunque su ropa está en la habitación de invitados, afirmé un hecho que, en mi opinión, no requería pruebas especiales. Bueno, sí, admitió a regañadientes después de una pausa. De hecho, hace unos días la ropa de Alan estaba en el armario principal. Y tus cosas estaban en el armario de repuesto, allí, en la habitación de invitados. Quiero decir, no estabas aquí de todos modos, y, bueno, le resultaba incómodo ir constantemente a la habitación de invitados por sus cosas.
Pero, en previsión de tu regreso, las trasladamos de nuevo. Esta metamorfosis realmente me desconcertó, porque solo ahora finalmente supe cómo estaban las cosas en realidad. La sustitución completa de mí por este idiota tenía un sabor realmente amargo. ¿Por qué no empacaste sus cosas en lugar de moverlas de una habitación a otra? Le pregunté a Ellen. ¿Qué quieres decir? Preguntó ella, levantando las cejas. Se suponía que debía regresar en 2 días. Llegué a casa antes, así que entiendo que no estaban preparados para eso, pero creo que habría sido más razonable empacar sus cosas con anticipación para que estuviera listo para mudarse antes de que yo regresara a casa. En el rostro de Ellen se reflejaba confusión mezclada con decepción. Literalmente podía ver cómo giraban las ruedas en su mente mientras pensaba en qué decirme. Finalmente, vi determinación en su expresión y tensión en su postura, y unos segundos después, me sorprendí al notar que aún estaba de pie después de lo que dijo a continuación. Alan no se va a mudar, Gary, declaró simplemente. Sus palabras me golpearon como una bofetada metafórica repentina. El significado de lo dicho era obvio para mí. Simplemente lo había preferido a mí. Así, después de 24 años de vida juntos, me dejó por otro hombre del que se enamoró después de solo unos meses de separación, mientras yo estaba en un país hostil tratando de asegurar la base para nuestro futuro juntos. Toda la energía vital me abandonó de repente. Simplemente no podía estar más cerca de ella, ya que de repente me sentí físicamente enfermo al continuar esta conversación. Sí, claro, murmuré. No entendía qué. Ahora entiendo. Bueno. Creo que necesito ir a acostarme, dije con dificultad, levantándome sin mirar a mi esposa. Gary se acercó a mí, como si intentara decir algo, detenerme. Me di la vuelta y me dirigí de regreso a los dormitorios. Por costumbre de muchos años, primero me dirigí hacia el dormitorio principal, pero en el último momento recordé que esa habitación ya no era mía. Ahora era su habitación, y probablemente aún estaba sucia después de su último encuentro íntimo, que probablemente ocurrió la noche anterior. De repente me sentí mareado y enfermo, y apenas logré llegar a la habitación de invitados y desplomarme en la cama fresca y sin usar, asegurándome de cerrar la puerta detrás de mí. Completamente destrozado, me quedé tumbado en un estado de total desconcierto, y mi mente estaba en caos. Parece que no pasaron ni un par de minutos antes de que llamaran a la puerta. Gary, querido, ¿estás bien? ¿Quieres que te traiga algo? Gary. Llegó a mis oídos la voz apagada de mi amorosa esposa a través de la puerta. No le respondí, y ella siguió llamando durante unos minutos más, incluso intentó abrir la puerta, antes de finalmente rendirse y dejarme en paz. Toda la noche dormí, si se puede llamar dormir, a intervalos, pero en algún momento incluso escuché voces en el pasillo. Decidí que había regresado mi reemplazo y estaba hablando con mi esposa, aunque en realidad no pude entender ni una palabra. De repente, la cerradura hizo clic, la puerta se abrió, lamentablemente para mí, era una de esas cerraduras de puertas interiores que se pueden abrir con un destornillador pequeño, y Ellen entró en la habitación. No me moví, fingiendo estar dormido, pero esperando que ella se metiera en la cama conmigo o algo así. Pero Ellen abrió las puertas del armario y, después de un ruido, sacó algo de ropa. Antes de irse, se detuvo junto a mi cama, se inclinó y me besó en la mejilla. En ese momento me di cuenta con una claridad cristalina de que había sido reemplazado. Ella había venido por la nueva ropa masculina tan necesaria para el trabajo de mañana de su amante, ¿y yo? Bueno, solo fui honrado con un ligero beso consolador. Ya eran casi las 9 de la mañana cuando me di cuenta de que no podría volver a dormir, aunque no diría que descansé bien. Fui al baño, donde hice mis cosas matutinas y me lavé, y luego fui a la cocina. Esperaba estar solo allí, pero Ellen ya estaba sentada en la mesa de la cocina. Esto me hizo mirar alrededor en busca de mi reemplazo, y ella entendió a quién estaba buscando. Él está en el trabajo, dijo mi esposa. Espero no haberte molestado anoche cuando vine por su ropa. En realidad esperábamos que durmieras en el dormitorio principal cuando regresaras a casa. Por cierto, el café está listo. Me serví una taza de café e intenté comprender lo que acababa de decirme. Debido al mal sueño, me sentía agotado, por lo que sus palabras sonaban como un galimatías incomprensible para mí,
así que le hice una pregunta. No tiene sentido. En el dormitorio principal hay una cama doble, y en la habitación de invitados solo hay una cama individual. ¿Por qué ustedes dos intentarían meterse en una cama individual? Esperábamos que durmieras en el dormitorio principal conmigo, Gary. Alan iba a dormir en la habitación de invitados. Por eso su ropa estaba allí, explicó pacientemente mi esposa la disposición prevista. Bueno, entiendo que probablemente debería haber captado lo que intentaba decirme, pero ya estaba físicamente y emocionalmente agotado, sin mencionar el trauma moral de los eventos de ayer. No importa cómo intentara sumar 2 más 2, mi mente sobrecargada siempre obtenía 5. No entiendo, Ellen. No tiene sentido, murmuré con torpeza y mal humor. Se levantó de la silla, se acercó y se sentó en mi regazo. El albornoz de Ellen se abrió un poco, supongo que lo hizo intencionalmente, y su pecho derecho quedó al descubierto. Ya había pasado bastante tiempo, y no es sorprendente que cierta parte conocida de mí reaccionara bastante activamente a esta vista, a pesar de todos los traumas que había experimentado. A pesar de todo, todavía eres mi esposo, Gary, con todas las consecuencias que eso conlleva, dijo Ellen, abrazando mis hombros con una mano y colocando la otra en mi pecho. Esperaba que anoche hiciéramos el amor, aunque entiendo por qué no sucedió. Lo siento, querido, por no haberte contado sobre Alan. Simplemente no pude hacerlo. Todavía no entiendo, dije. ¿Esperabas que hiciéramos el amor anoche? ¿Pero cómo? ¿Alan? Te dije, cariño, que desde el principio sabía que estaba casada y ambos sabíamos que tarde o temprano regresarías y ocuparías tu lugar legítimo como mi esposo, incluso en mi cama, explicó ella pacientemente y con bastante calma. Pero también dijiste que él no se iba a mudar, intenté juntar la información contradictoria y dispersa en un todo. ¿Te referías a que no se mudaría hasta encontrar otro lugar? Gary, por favor trata de entender, por primera vez su voz tenía un ligero tono de frustración. No quería enamorarme de Alan, pero sucedió. Lo amo y te amo a ti. No puedo decir que amo a uno de ustedes más que al otro, los amo a ambos, pero tú eres mi esposo y eso te da derecho a mí en primer lugar. Por eso te quedarás conmigo en el dormitorio principal, y cuando vaya con Alan, dormiremos en la habitación de invitados. Sin embargo, pensó por unos segundos y luego asintió como si tomara una decisión. Tienes razón, probablemente tendremos que poner una cama más grande allí. Estaba atónito. Pensé que Ellen había decidido reemplazarme solo durante mi ausencia, pero en realidad resultó ser mucho, mucho peor. Parecía que ella pensaba que íbamos a vivir juntos en esta casa de una manera increíble y que pasaría de cama en cama, de marido a amante y viceversa. Y lo decía como si esperara que no me importara en absoluto, como si todo estuviera ya decidido y ella solo me estuviera explicando las reglas de la vida futura. De repente, mi reciente excitación, alimentada por su desnudez parcial, se desvaneció. Me levanté rápidamente de mi asiento, casi tirándola a ella al suelo. Espera, ¿realmente no me estás proponiendo lo que sospecho que estás planeando? ¿Esperas que comparta mi casa y mi esposa con tu amante? Arremetí contra Ellen. Pero es un gran tipo, Gary, se apresuró a defender a su sustituto de esposo. Creo que ustedes, chicos, se harán buenos amigos. Y no pienso en él como un novio, cariño. Para mí es simplemente como, bueno, otro esposo. ¿Otro esposo? No podía creer lo que acababa de escuchar. Ahora estaba completamente aturdido, como si de repente me hubiera aturdido algo pesado. Era imposible que hablara en serio. Lo próximo que sabré es que me ofrecerá. Sí. Otro esposo más, confirmó con un movimiento de cabeza. Y, ya sabes. Estaba pensando, a veces incluso podríamos estar juntos, ya sabes, en la cama. Siempre me he preguntado cómo sería un trío. Oh, Dios mío. Bingo. Ahí estaba, esta oferta, súper tentadora, que no podía rechazar, eso es lo que ella aparentemente pensó. En ese momento, no se me ocurrió nada más que decir. Me quedé sin palabras. Me di la vuelta, me dirigí a la habitación de invitados y me encerré. Así son las cosas. Mi mujer, mi cariñosa mujer, esperaba de forma realista que no solo la compartiera con mi amante, sino que quería que lo hiciéramos como un trío.
¿Cómo demonios se le ocurrió que yo estaría de acuerdo con eso? Las siguientes horas las pasé reflexionando sobre lo que había sucedido desde que regresé a casa desde Afganistán. Simplemente no podía creer que todo se hubiera vuelto tan desastroso de repente. Volando a casa, estaba anticipando reunirme con mi Ellen después de 18 meses de separación, pero no solo me robaron esa oportunidad, sino que, en esencia, me quitaron toda mi vida, a la que, sin mi conocimiento y consentimiento, habían involucrado a un extraño. Fue en ese momento cuando comencé a pensar en mi hija, Karen. Sin duda, ella sabía sobre Alan, pero nunca me dijo nada sobre él ni sobre la relación de su madre con él, ni por teléfono ni en cartas. ¿Pensaba ella que para mí su presencia sería algo normal, como para su madre? Quizás Karen pensaba que contarme sobre el reemplazo era una prerrogativa exclusiva de Ellen. ¿Y ella misma no estaba en contra del amante de su madre? El tiempo pasaba y yo seguía acostado en la cama, mirando al techo con la mirada perdida y atormentado por todos esos pensamientos oscuros. De vez en cuando se escuchaba un golpe en la puerta y la voz de Ellen desde el pasillo preguntando si estaba bien y si estaba listo para hablar. Ella me confesaba su amor y me aseguraba que todo estaría bien. Yo, en contraste con ella, estaba profundamente convencido de que no me esperaba nada bueno. Al anochecer ya tenía bastante hambre, ya que durante todo el día solo había tomado una taza de café por la mañana. Los tentadores olores que venían de la cocina solo provocaban mi estómago descontento. Ellen siempre cocinaba bien, eso no se lo podía negar. Pero no tenía ninguna intención de cenar con los dos juntos, así que decidí salir a caminar. Después de tomar una ducha rápida, me deslicé silenciosamente en el dormitorio principal y me cambié. Nada especial, solo pantalones y una camisa limpia con botones. Sin embargo, no pude salir de la casa sin ser visto. Ellen me atrapó cuando salía del dormitorio. «Ah. Ahí estás», dijo ella alegremente. «La cena está casi lista». «Me voy». «No me interesa cenar con ustedes dos», dije. No, aquí solo estamos nosotros dos, cariño, tú y yo», detuvo mi impulso de pasar junto a ella poniendo su mano en mi pecho. «Alan se fue el fin de semana. Esperábamos tu regreso mañana, así que hoy planeó irse para que pudiéramos reunirnos». «Lo siento por interrumpir tu horario», mi voz estaba llena de sarcasmo. «Deja de decir tonterías, Gary», Ellen frunció ligeramente el ceño. «No has arruinado nada. Solo quiero decirte que ahora él no está aquí y estamos solos tú y yo. En realidad planeé esta cena para mañana por la noche para hacer especial tu regreso a casa». Impulsado por la curiosidad, la seguí y su gesto invitador hacia el comedor, donde encontré una mesa puesta de manera romántica. Vajilla de porcelana china, un par de velas e incluso un ramo de flores frescas en un jarrón de cristal en el centro de la mesa, todo destinado a crear el ambiente adecuado. La cocina estaba llena del delicioso aroma de su famoso stroganoff de ternera. Mi estómago vacío rugía de impaciencia. «Ellen, todo esto, por supuesto, se ve y huele maravilloso, pero todo este entorno no me ayudará a reconciliarme con lo que está pasando», dije. «Lo sé, querido. Todo esto», ella hizo un amplio gesto hacia la comida festiva, «fue planeado para mostrarte cuánto te amo y darte la bienvenida. Nada más». «¿Qué demonios?», pensé. Después de todo, ella había hecho un gran esfuerzo, y era mi plato favorito, así que nos sentamos juntos en esta mesa festiva y comimos. Nuestra conversación durante la cena, por primera vez desde mi regreso, no tocó al famoso elefante en la habitación. Hablamos sobre Karen y su embarazo, sobre cómo iban las cosas en la biblioteca donde trabajaba Ellen y sobre mi último mes en Afganistán. Fue agradable relajarse un poco, a pesar de la tensa situación que aún colgaba sobre nuestras cabezas. Pero al final, la tregua del alto el fuego no declarado terminó, y no cambió nada. Lavamos los platos y pasamos la noche viendo una película en la televisión. Ellen, por supuesto, no dejó de intentar acercarse, pero yo no correspondí, no podía, no quería, no importa. Ella claramente quería terminar la noche en la cama conmigo, probablemente viendo esto como una especie de mi consentimiento tácito a los términos del acuerdo que había anunciado, pero simplemente no me interesaba. La ausencia de Alan fue afortunada, ya que me dio la oportunidad de recoger mis cosas sin su presencia. No es que no pudiera hacerlo incluso con él allí,
pero simplificó mi tarea y hizo la situación menos incómoda. Cuando llegó la hora de acostarse, me dirigí a la habitación de invitados, donde pronto me siguió mi esposa, vestida con un largo camisón de encaje. «Ven a la cama conmigo, Gary. Por favor», me llamó. Miré a mi esposa de arriba abajo. Sin duda, para mí siempre fue una mujer hermosa y atractiva, pero todo lo que podía pensar ahora era en lo que había pasado con ese camisón hasta ahora. Ellen parecía leer mis pensamientos. «Es nuevo, Gary», mi esposa tocó la tela. «Nunca lo he usado para Alan. Te prometo que nunca sucederá nada parecido». «Ellen, te ves magnífica», «Bueno, siempre te ves así, pero me siento incómodo con todo esto. Realmente necesito estar solo para pensar en todo», respondí. «No, Gary», ella siguió insistiendo, «debes estar conmigo, en mi cama y dentro de mí. Entiendo que esto fue un shock para ti, está bien, lo acepto. Pero he pensado en todo y sé que podemos hacerlo funcionar. Claro, requerirá algo de adaptación, pero no hay nada que no podamos superar juntos». ¿Y por qué demonios debería querer que esto funcione, tener que adaptarme de alguna manera, superar algo? Respondí irritado. «Porque nos amamos. Puede que ahora no lo parezca, pero te amo tanto, o incluso más, que nunca. Pero, también amo a Alan y sé que puedo cuidar de ambos, y ambos entenderán lo que siento por cada uno de ustedes». Ellen, cuando me fui de aquí, tenía una esposa fiel y amorosa, y esa idea siempre me reconfortaba en los momentos más difíciles. No lo pasé tan mal como nuestros soldados en el campo, pero, aún así, el riesgo siempre estaba presente. «Y luego regreso y encuentro esto», dije con amargura, haciendo un gesto indefinido a mi alrededor. «Tienes razón en que mi lugar está en tu cama, pero, habiéndote dedicado mi vida, creo que merezco ser el único allí. Buenas noches». Cerré la puerta detrás de ella, dejando a mi esposa parada en el pasillo, reflexionando sobre mis palabras. A la mañana siguiente, salí en busca de alojamiento. Parecía obvio que Ellen iba a seguir insistiendo en su postura y que mi evidente irritación y falta de voluntad para aceptar su visión del mundo eran para mi obstinada esposa solo obstáculos que debía superar, no razones para reconsiderar su elección. Necesitaba salir de esa atmósfera opresiva lo antes posible, antes de que la situación empeorara aún más. Después de todo, cuanto más tiempo me quedara allí, más esperanzas infundadas podría darle. Desafortunadamente, después de ver varios lugares potenciales para mi futura residencia, no encontré ningún apartamento que me gustara, así que finalmente decidí quedarme en uno de los hoteles de estancia prolongada. Reservé una habitación por un par de semanas y planeaba recoger y llevarme mis cosas de la casa ese mismo día. Estaba casi seguro de que Ellen haría todo lo posible para detenerme, pero ya había tomado una decisión firme. Por supuesto, no era así como me imaginaba mi vida después de regresar a mi ciudad natal. Sin embargo, todavía tenía un trabajo bien remunerado, una hija a la que adoraba y un nieto en camino, así que tenía razones para vivir y personas a las que podía dar mi amor. Todavía era joven y no consideraba los 43 años que había dejado atrás como una carga pesada. Y aunque dudaba que encontrara a alguien a quien amara tanto como a Ellen, sabía que podría encontrar a alguien que me hiciera feliz y a quien pudiera corresponder. A mediodía, regresé a la casa. Alan, como había prometido mi esposa, aún no estaba a la vista, y Ellen también estaba ausente en ese momento. Sonreí al espejo en el vestíbulo y a mi suerte de hoy, y comencé a empacar mis cosas. En los días anteriores, Ellen ya había desempacado las cosas con las que había llegado a casa desde el extranjero y había tenido tiempo de lavarlas, así que comencé a empacar todo de nuevo. Me concentré principalmente en la ropa y los recuerdos. No tenía herramientas domésticas ni electrodomésticos a mano en ese momento, pero si era necesario, podría encontrarles reemplazo. También me aseguré de empacar mi computadora portátil de trabajo. Lástima que Ellen llegó a casa antes de que pudiera terminar, pero eso no podía cambiar mi plan de acción. Ni siquiera me volví ante el ruido de la puerta de entrada y el sonido de su voz, continuando con mi tarea. «Por favor, no hagas esto, Gary», dijo ella. «No serás feliz sin mí, y tú mismo lo sabes bien. Te doy mi palabra de que no notarás ninguna diferencia».
Alan tiene un horario de trabajo muy estricto, a diferencia de tu horario, así que pasaré tiempo con él principalmente cuando tú estés trabajando. Por supuesto, habrá noches en las que tendrás que dormir solo. No se puede evitar, pero ¿no es mejor unas pocas noches sin mí que estar solo cada noche? ¿De verdad crees que acostarme en la cama mientras mi esposa se divierte con otro hombre en la habitación de al lado es algo a lo que debería acostumbrarme? Respondí con apenas contenido enojo. No puedo creer que realmente puedas creer en la tontería que estás diciendo. Por favor, no te vayas, cariño, suplicó ella. Por favor. Solo dame una sola oportunidad para mostrarte cómo puedo hacer que esto funcione. Luego siempre podrás irte. Lo siento, Ellen. Realmente lo siento, negué con la cabeza. Pero simplemente no puedo aceptar lo que estás proponiendo. Tratemos de terminar con nosotros mientras aún podemos comportarnos civilizadamente. Todavía tenemos una hija en común y pronto tendremos un nieto. Centrémonos en mantener una relación normal y cortés para que ambos podamos seguir adelante, le dije. Pero yo, no quiero esto. No quiero perderte. Lo siento, Ellen, pero ya me has perdido, puse fin a esta conversación sin sentido y sin rumbo. Ella se quedó un poco más en silencio y luego salió de la habitación mientras yo terminaba de empacar mis cosas. Me llevé todo lo que pude y esperaba que, si olvidaba algo importante, no tendría problemas para volver y recogerlo más tarde. Cuando llevaba mi último cargamento al coche, Ellen ya estaba sentada en la mesa de la cocina, sosteniendo una copa de vino entre los dedos y bebiendo pequeños sorbos de la oscura bebida. Me he alojado en un hotel de estancia prolongada en Lincoln Street, habitación 214, por si surge algo que requiera mi atención, dije desde el pasillo, sin entrar en la cocina. La próxima semana hablaré con un abogado. Estoy seguro de que podremos acordar términos justos. Sigamos adelante, cada uno por su camino, ¿de acuerdo? Le propuse. Esperé varios largos segundos una respuesta que, sin embargo, no llegó, así que llevé mi último cargamento a la camioneta y me dirigí a mi habitación, deteniéndome solo una vez en el camino para comprar una hamburguesa y papas fritas en una cafetería. Al llegar, descargué todas las cosas de inmediato para no dejarlas a la vista de todos. No era el peor barrio, pero no quería correr riesgos innecesarios. Cansado, finalmente me dejé caer en la cama y encendí la televisión, pero no pude encontrar nada interesante y en algún momento me quedé dormido. Me despertó un golpe en la puerta, y mi primer pensamiento fue que probablemente era Ellen, que venía a reanudar sus súplicas o intentar seducirme, o algo por el estilo, pero cuando miré por la mirilla, vi el rostro radiante de Karen. Sonreí y mi estado de ánimo mejoró considerablemente. Finalmente iba a recibir algo de apoyo moral. Hola, querida, dije emocionado al ver a mi hija, abriendo la puerta. Papá. Su rostro se iluminó de alegría cuando cruzó el umbral y me abrazó. Era la primera vez que veía a mi hija desde que regresé a casa. Pasamos mucho tiempo hablando, poniéndonos al día. Le pregunté sobre Brian y cómo iba su matrimonio, y ella me habló en términos muy positivos sobre su amor mutuo. Karen me mostró su vientre apenas comenzando a redondearse por el embarazo, y le aseguré que estaba muy feliz de convertirme en abuelo. A pesar de todo el dolor que había experimentado en los últimos días por la interacción con Ellen, la alegría que sentía ahora, reunido nuevamente con mi hija, lo compensaba. Hasta que, papá, tenemos que hablar sobre mamá, dijo Karen, poniéndose seria. Sé que es difícil para ti ver a tus padres separarse, suspiré, pero estoy seguro de que entiendes las razones. En realidad, papá, creo que lo que estás haciendo está mal, dijo ella, frunciendo el ceño. Las palabras de mi hija no solo me sorprendieron, sino que me dejaron en shock. ¿Qué significa mal? ¿Qué quieres decir exactamente? Me estoy comportando de manera muy educada y no tengo intención de ser injusto con tu madre. Entonces, ¿qué es exactamente lo que estoy haciendo mal? Estás dejando a tu esposa. ¿Entiendes que ella ha traído a otro hombre a la casa? ¿Qué lo considera otro esposo y espera que todos vivamos juntos? La dejaste sola durante 1 año y medio, papá, dijo ella obstinadamente. Yo también estuve solo durante ese 1 año y medio, Karen, y no solo no tuve sexo con nadie ni me enamoré de nadie durante ese tiempo, sino que ni siquiera besé a otra mujer.
Así que sé que es perfectamente posible mantenerse fiel durante 1 año y medio. Mamá no es tan fuerte como tú, papá. Karen no se inmutó. Necesita un hombro masculino en su vida. No creo que se diera cuenta de lo importante que era hasta que te fuiste. Y traté de entender y aceptar eso. Incluso estaba dispuesto a intentar arreglar las cosas, incluso después de lo que ella hizo aquí. Todo lo que tenía que hacer era despedir a Alan y nunca volver a verlo. Pero ella se negó. Mamá lo ama, papá. No puedes esperar realmente que de repente lo deje. Quiero decir, fuiste tú quien la dejó, y por eso pudieron encontrarse. Entonces, ¿tú también crees que es culpa mía? Pregunté atónito. No completamente, pero en gran medida, sí. Eres su esposo y deberías haber sabido que algo así podría suceder, pero te fuiste de todos modos. Yo. ¿Debería haber sabido que se enamoraría de otro hombre? ¿Hablas en serio? No podía creer lo que oía. Vamos, papá. Mamá siempre ha dependido de ti y necesitaba tu apoyo. No es sorprendente que encontrara a alguien que desempeñara ese papel mientras no estabas o que no pueda obligarse a resolver este dilema ahora. Y ahora no necesita hacerlo, ¿verdad? Me reí con amargura. De hecho, la gente tiene que tomar decisiones similares todos los días y de alguna manera lo logran. Al negarse a dejarlo, básicamente me rechazó a mí. Fui paciente, le di todas las oportunidades posibles para elegir solo a mí, su esposo legítimo, y ella siguió tratando de convencerme de aceptar este llamado matrimonio a tres. Por el amor de Dios, incluso me sugirió que durmiéramos juntos los tres de vez en cuando. Exclamé con emoción. Papá, creo que si solo abrieras tu mente a las posibilidades. No, Karen, simplemente no, la interrumpí firmemente. Es una pena que no estemos de acuerdo en este asunto, y, para ser honesto, me sorprende. Me sorprende desagradablemente. Pero no puedes decir nada que me convenza de intentar siquiera complacer a tu madre, y mucho menos de aceptar esto. Ella guardó silencio por un tiempo, y pensé que finalmente había entendido mi punto de vista. Podríamos discutir esto toda la noche, toda la semana, incluso todo el mes, pero no iba a cambiar mi decisión. Como pronto descubrí, Karen solo estaba reuniendo fuerzas para un ataque decisivo. Lamento que pienses así, papá, realmente lo lamento. Te amo mucho, pero realmente creo que estás equivocado, dijo de nuevo, y me pareció que su voz había cambiado un poco. Pensé que eras un hombre de honor que no temía las dificultades y asumía la responsabilidad. Hiciste tu elección de vida, que llevó a un resultado inesperado para ti, pero solo porque no te gusta, estás huyendo de tu deber. Mi hija parecía estar reprochándome y dándome algún tipo de reprimenda disciplinaria. Papá, cuando crecía, siempre me enseñaste a asumir la responsabilidad de mis acciones, incluso si todo resultaba diferente a lo que pensaba. Pero ahora estás evadiendo y evitando lo que me enseñaste todos estos años. Estoy sorprendida y decepcionada de ti, papá. Y apenas podía creer lo que escuchaba de mi hija. Claro que ves la diferencia, Karen, repliqué enojado. No, papá, es lo mismo, insistió ella. La responsabilidad de mis acciones se me impuso casi todos los días de mi vida. Pero estas no fueron mis acciones. ¿No entiendes que fueron las acciones de tu madre las que llevaron a la situación actual? No, papá, es su reacción a tus acciones. Tomaste la decisión de irte de casa. Todo lo demás es consecuencia de tu elección y ahora debes actuar con responsabilidad, repitió Karen su mantra, como si estuviera programada. Una vez más. Lo siento, querida, pero no voy a quedarme con tu madre, especialmente cuando insiste en estar también con Alan. Eso simplemente no va a suceder, le expliqué pacientemente a mi obstinada hija, tratando de mantener la calma. ¿Estás seguro de eso, papá? Quiero decir, ¿realmente, verdaderamente seguro? Preguntó después de una pausa, mirándome fijamente. Absolutamente, confirmé con convicción. Bueno, lamento mucho escuchar eso. Esperaba no tener que dar este paso, realmente lo esperaba, pero no puedo aceptar que no quieras hacer lo que, en mi opinión, debes hacer. ¿Paso? ¿Qué paso? No entendí, pero la entonación con la que hablaba no me gustó nada.
Karen bajó la mirada, suspiró profundamente y luego me miró de nuevo. Papá, hasta que no hagas lo correcto y tomes tu lugar adecuado junto a mamá, en su vida y en su cama, ya no serás bienvenido ni en mi vida, ni en la vida de mi futuro hijo. Esa frase, o más bien, el ultimátum que me había dado, me golpeó como un rayo. Mi propia hija, la niña por cuya felicidad y bienestar trabajé todos estos años, por quien trabajaba hasta tarde 2 o incluso 3 veces a la semana para estar libre los fines de semana y entrenar su equipo de fútbol solo porque ella lo quería. Y ahora esta niña, convertida en una mujer independiente y autosuficiente, usaba su amor y la vida de mi nieto para chantajearme, no hay otra palabra para esto, y mis sentimientos hacia ellos, para que permitiera que su madre se acomodara cómodamente con su amante. En nuestra casa familiar. Toda la lucha y la ira que me llenaban de repente se desvanecieron y me dejaron, reemplazadas por un dolor terrible y desesperación. Karen, tú, no puedes, no estás hablando en serio, ¿verdad? Dije con dificultad, tartamudeando. Estoy hablando en serio, papá. No estoy bromeando y, como ves, hablo abierta y honestamente, como siempre me enseñaste. Escucha, papá, estás envejeciendo, es un proceso natural, y tu capacidad para satisfacer a mamá comenzará a debilitarse de todos modos. Quiero decir, ella dudó un poco, si fueras más joven, dudo que pudieras mantener, eso en tus pantalones mientras estabas en el extranjero. Pero ahora, a tu edad ya no lo necesitas tanto. Como antes, así que recibirás de mamá exactamente lo necesario. Demonios, en pocas palabras, Alan. Obviamente te dará el descanso tan necesario, en ese sentido. Increíble cuántos maravillosos descubrimientos familiares me trajo este día. Incluso estando en el extranjero y teniendo oportunidades, me mantuve fiel a tu madre porque la amaba y tomé esa decisión, dije con amargura. Parece que esta conversación inesperadamente desagradable e inútil no podría llevar a nada bueno. Como digas, papá, eso no importa. El punto es que debes hacer lo correcto con la mujer que te amó y apoyó todos estos años, y si no lo haces, no podré confiar en ti ni respetarte. Y tampoco podré dejar a mi hijo cerca de alguien en quien no confío ni respeto. Estaba completamente devastado. Cuando Karen apareció en mi habitación, realmente pensé que me apoyaría, y ni por un momento podría haber imaginado que si no me apoyaba, mi propia hija me ocultaría a mi nieto. Karen, por favor, no hagas esto, apelé a sus sentimientos filiales, si es que aún quedaba algo de ellos en su corazón. Todo está decidido, papá. Te he expuesto mis condiciones. Ahora la elección es tuya, dijo ella con calma y bastante fríamente. La miré en silencio, y estoy seguro de que el dolor y el sufrimiento se reflejaron claramente en mi rostro y en mi lenguaje corporal. Ella estaba de pie frente a mí, erguida, como si se hubiera distanciado de mí, y en su mirada solo pude leer lástima. Creo que, dije finalmente en voz baja, mirándola a los ojos, creo que realmente no me has dejado elección, ¿verdad? Ella sonrió, pero no fue una sonrisa amable, había en ella una especie de satisfacción superior, una conciencia oculta de haber ganado, y eso tampoco me gustó nada. Karen claramente pensaba que había logrado su objetivo, que yo había cedido, y su siguiente declaración lo confirmó. Hazle saber a Brian si necesitas ayuda para llevar tus cosas de vuelta a casa, dijo, como si todo ya estuviera decidido. Dio un par de pasos, tocó mi mejilla con sus labios y salió de mi habitación de hotel sin siquiera mirar atrás. Lo sé porque no aparté los ojos de ella hasta que desapareció. Unos segundos después de que la puerta se cerrara y sus pasos se desvanecieran, hablé de nuevo. Sí, así lo haré. Realmente sentía que mi hija no me había dejado otra opción, pero esa elección no era la que Karen imaginaba. Tomé mi teléfono y llamé al señor Enos. Ya tenía 65 años, pero aún dirigía completamente los asuntos de la empresa. Hablé con él durante un tiempo y luego prometí esperar su llamada de vuelta mientras él tomaba un tiempo para hacer algunas averiguaciones. Al día siguiente era domingo, y pedí que todos nos reuniéramos por la noche para cenar en nuestra casa. Karen respondió que ella y Brian estarían allí, y que sería un buen momento para que él ayudara a llevar mis cosas de vuelta a casa. Mi respuesta fue simple, pero tenía un doble sentido. Sí, sería el momento más adecuado. Antes de ir a casa, volví a cargar mi camioneta con cosas.
Según los términos del alquiler a largo plazo, no podía recuperar el dinero ya pagado por la habitación del hotel, pero eran solo unos pocos cientos de dólares, así que no me preocupé por eso. Llegué a las 6 de la tarde, cuando todos ya estaban reunidos en la casa. Ellen me recibió en la puerta, me abrazó alegremente y me besó en la mejilla. Ella me sonrió, y yo también le sonreí en respuesta, aunque mi sonrisa era falsa y forzada. La siguiente en recibirme fue Karen. Hola, papá. Ella también sonreía como su madre. Me alegra que hayas vuelto. ¿Quieres que Brian te ayude a descargar ahora o después de la cena? No ahora, querida, respondí. Ella sintió comprensivamente y me abrazó. El siguiente fue Brian. Me estrechó la mano y me aseguró que ayudaría cuando llegara el momento, aunque, para su crédito, parecía incómodo por participar en todo esto, así que entendí que no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Alan se mantuvo prudentemente a distancia. La cena fue excelente, pero eso era de esperar. Ellen y Karen hicieron todo el trabajo de cocina y servicio ellas mismas, rechazando todas las ofertas de ayuda. Decidí que de esta manera querían demostrar la capacidad de Ellen para cuidar a varios hombres a la vez, ya que Karen centró sus esfuerzos en Brian, mientras que Ellen dedicaba toda su atención a Alan y a mí, principalmente, intencionalmente ocupándose de mí. Mi momento principal llegó cuando la comida estaba llegando a su fin. En esta cena, me senté en un extremo de la mesa rectangular. Ellen insistió en que me sentara allí porque, según ella, era la cabecera de la mesa, aunque noté que Alan estaba sentado en el otro extremo, que era prácticamente indistinguible del que ocupaba yo. Me pregunté si esa disposición había sido intencional, pero rápidamente me di cuenta de que ya no importaba. Me levanté y golpeé el borde de mi copa con el tenedor, que emitió un sonido melodioso. Primero, quiero agradecer a mi esposa y a mi hija por la maravillosa cena. Todo fue excelente, dije con una breve sonrisa e hice una ligera reverencia. Pedí esta cena porque necesitaba decir algo a todos los presentes. Todos sabemos sobre la situación que se ha desarrollado en la casa desde mi regreso, y estoy seguro de que todos saben cómo reaccioné cuando me enteré de esto. Fue completamente comprensible, interrumpió mi esposa. Estoy muy contenta de que hayas vuelto. Le di una sonrisa sardónica y luego continué. Estuve y sigo estando descontento con lo que sucedió en mi ausencia, pero estaba dispuesto a quedarme aquí, en la ciudad, y hacer todo lo posible para mantener y apoyar relaciones amistosas por el bien de la familia, en particular, mi hija y el nieto que pronto llegará. Noté que a medida que hablaba, las amplias sonrisas de Ellen y Karen comenzaron a desvanecerse, aunque ambas aún intentaban mantener una expresión optimista y alegre. Mi discurso continuó. Y luego mi hija, con quien pasé noches enteras cuando estaba enferma, e incluso cuando sufrió una conmoción cerebral jugando al fútbol, bueno, mi querida hija vino a mí y me dijo que estaba actuando incorrectamente, y que si no volvía a casa y aceptaba esta llamada nueva vida, me borraría completamente de su vida y de la vida de su futuro hijo. ¿Hiciste qué? Interrumpió Brian, atónito, mirando a Karen. Obviamente, no estaba al tanto de los planes de su esposa de coerción y manipulación. Cállate, Brian. Gruñó ella. Esta es mi familia, y tomaré mis propias decisiones cuando se trate de sus relaciones. Brian resopló y no dijo una palabra más, pero su lenguaje corporal distante mostraba claramente que no estaba contento con lo que acababa de escuchar. Incluso se volvió casi demostrativamente lejos de Karen. Entonces, como le dije a Karen justo después de que me lanzara esta bomba, no me dejó otra opción. Estoy seguro de que todos han notado que todas mis cosas están cargadas en mi camioneta, allí afuera, continué, moviendo la cabeza en dirección al camino de entrada. Todos los presentes miraron en esa dirección como si fuera una señal, aunque desde donde estábamos sentados no se podía ver mi camioneta, y las sonrisas esperanzadas volvieron a aparecer en los rostros de Ellen y Karen. Por cierto, durante toda esta conversación, Alan se mantuvo tranquilo, mostrando una sorprendente compostura, y me preguntaba qué sentía realmente al respecto. Tan pronto como termine la cena, me embarcaré en un viaje a través del estado, a College City, donde ocuparé el puesto de vicepresidente de operaciones con uno de los amigos de mi jefe. Han estado buscando a alguien que pueda manejar este puesto durante algún tiempo y esperan ansiosamente que pueda comenzar mi nuevo trabajo. Gary, no, por favor.
Pensé, intentó decir Ellen, pero levanté la mano, deteniéndola con un gesto. Creo que sé bien lo que pensabas, Ellen, dije secamente, mirándola. No sé si incitaste a Karen a decir y hacer lo que hizo, o simplemente estabas al tanto de sus acciones, pero el hecho de que permitieras que me trataran así me dice claramente lo que crees que merezco. Luego, sin prestar más atención a Ellen, me dirigí a mi hija, que mantenía una actitud desafiante e implacable. Karen, lamento que te sientas así, como te sientes, pero debes saber que te extrañaré mucho. No, por supuesto, no a la Karen actual, sino a la niña que crié. En este momento ni siquiera sé quién eres. Por supuesto, lamentaré perder a mi nieto o nieta que he esperado toda mi vida, pero no estoy dispuesto a sacrificar mi dignidad o respeto propio por nadie, incluido ese niño. Luego dirigí mi mirada al otro extremo de la mesa, donde estaba sentado mi antagonista. Alan, hice una pausa, y él se vio obligado a levantar la vista y mirarme. Alan, solo puedo suponer que esto, hice un gesto con la mano, señalando a Ellen y Karen, que ellas te harán feliz, y tal vez eso es lo que esperabas todo este tiempo. No lo sé, y, sinceramente, en este momento no me importa, pero espero que recuerdes todo lo que ha sucedido aquí, y, en resumen, las últimas palabras que quiero decirte son tú eres el siguiente. Terminé y me dirigí a la puerta, dejando atrás una mesa llena de personas conmocionadas. Al cruzar el umbral, escuché a Karen y Ellen comenzar a discutir entre ellas, y cuando casi había llegado a mi vieja camioneta, Brian me alcanzó. Gary, espera. Me llamó. Pase lo que pase, estoy de acuerdo con tu elección y, espero que creas que no sabía nada de lo que Karen planeaba hacer. Te creo, Brian, respondí, poniendo una mano en su hombro. Escucha, cuida de ella. Parece que mi hija se ha vuelto capaz de hacer cosas que nunca podría haber imaginado. Mi yerno asintió, echando un rápido vistazo a las ventanas iluminadas de mi antigua casa. Cuando te establezcas y si te sientes cómodo, hazme saber cómo contactarte, por si acaso, pidió. Prometo que nadie sabrá que tengo esta información sobre ti. La elección es tuya. Lo pensaré, Brian, y gracias. Le estreché la mano para despedirme y me puse en marcha. Al alejarme, miré por última vez la casa y vi dos siluetas femeninas en la puerta, una de las cuales tenía un vientre ligeramente redondeado que revelaba las formas de mi futura nieta aún no nacida, vaya. Siempre pensé que Alan no apareció hasta que te fuiste, dijo Kimberly pensativa, después de escuchar mi historia hasta el final. Estoy seguro de que querían que pensaras así, asentí. No estaba allí para defenderme, y probablemente querían que tuvieras una buena opinión de tu abuela, así que les resultaba más fácil hacerme parecer el malo. Creo que hiciste lo correcto al irte de allí, abuelo, si mi opinión significa algo para ti. Significa mucho para mí, querida. Me alegra saber que las ideas de tu madre no han envenenado tu mente. ¿Y qué hay de ti? ¿Te casaste de nuevo alguna vez? Preguntó ella. Sí, de hecho, unos pocos años después, dije. Al principio me costaba confiar en alguien, pero ella logró superar eso. No puedo esperar para conocerla, dijo Kimberly emocionada. De hecho, ya la conoces, sonreí, alcanzando el botón del intercomunicador. ¿Cómo es eso? Dijo ella, un poco confundida. Querida, ¿podrías venir aquí, por favor? Dije, dirigiéndome al intercomunicador. Unos segundos después, la puerta de la oficina se abrió y Emma, con quien he vivido juntos durante casi 15 años, entró majestuosamente en la habitación, con la confianza de una mujer que comparte la cama con el jefe de manera regular. Kimberly, esta es mi esposa, Emma, esta es Kimberly, presenté a la joven y a la mujer adulta entre sí. Encantada de conocerte, dijo mi esposa cortésmente, aunque claramente aún no entendía por qué la estaban presentando. Es la hija de Karen, expliqué, y la expresión de su rostro, así como la mirada completamente diferente que le dio a Kimberly, fueron invaluables. Entonces ella es tú. Nieta, sí, confirmé. Kimberly, que a su vez también estaba atónita por el giro inesperado de los acontecimientos, finalmente habló, aunque sin saber muy bien cómo empezar. Encantada de conocerte, conocerte, abuela.
Vaya, finalmente ha sucedido, dije, sonriendo mientras veía cómo la máscara de calma se deslizaba del rostro de Emma y las lágrimas aparecían en sus ojos, a pesar de todos sus esfuerzos por contenerlas. Oh, Dios, lo siento, no quería hacerte llorar, exclamó Kimberley, levantándose de su asiento y claramente preocupada por la mujer que acababa de derrumbarse frente a ella. No te preocupes, no es tu culpa, intervine, tratando de calmar a mi nieta. Solo dale un minuto. Podía ver en el rostro de Kimberley lo mucho que le afectaba ver a mi esposa llorar, pero luego Emma finalmente se calmó, se recompuso y se preparó para explicarse con el nuevo miembro de nuestra familia. Lo siento, querida, dijo a Kimberley. Es solo que nunca tuve hijos propios, y, dada la situación con Gary, nunca creí que escucharía a alguien llamarme abuela. Gracias por cumplir el deseo de una vieja sentimental, sonrió con ternura, limpiando las lágrimas de felicidad con un pañuelo que apareció de la nada. Más tarde, conté que cuando conseguí el nuevo trabajo después de dejar mi hogar, Emma ya trabajaba en la empresa como secretaria del propietario. Durante varios años, realizamos complicados bailes alrededor de nuestra mutua atracción antes de que finalmente me arriesgara, por segunda vez en mi vida. Mi divorcio de Ellen ya era historia en ese momento y quería tener una mujer en mi vida nuevamente. Nos casamos aproximadamente un año después y ella permaneció en el mismo puesto, mientras que yo, o mejor dicho, nosotros, comenzamos a comprar acciones de la empresa poco a poco. De hecho, Emma era una mujer bastante adinerada. Siempre había sido conservadora por naturaleza, por lo que no gastaba mucho y además, gradualmente recibía herencias de sus familiares a medida que los miembros mayores de su familia fallecían. Por supuesto, no heredó todo el dinero, pero lo que recibió en los testamentos fue bastante. Incluso ahora, no poseemos toda la empresa, sino aproximadamente el 75%. El propietario anterior posee el 25%, por lo que recibe un buen ingreso pasivo en su jubilación. Sin embargo, él tampoco tiene hijos, por lo que ya ha indicado en su testamento que todas sus acciones pasarán a Emma y a mí después de su muerte. Al final de una larga y muy emotiva conversación, todos nos abrazamos y acordamos volver a reunirnos para cenar esa misma noche, lo que resultó ser el comienzo de muchas otras comidas juntos. Como vivíamos a solo unas millas de la universidad, Kimberley y sus jóvenes amigos se convirtieron en visitantes frecuentes, y las cenas dominicales multitudinarias se convirtieron en una nueva y maravillosa tradición semanal. Emma misma se transformó de una mujer sin nietos en una amable gran dama, con una nieta oficial y muchas otras no oficiales, ya que muchos de los amigos de Kimberley eran estudiantes que habían dejado sus nidos familiares lejanos, así que, se podría decir, todos ellos colectivamente nos adoptaron como sus abuelos sustitutos. Pasó muy poco tiempo antes de que Brian, el padre de Kimberley y mi ex-yerno, trajera a su nueva familia de visita. Su nueva esposa, Cristina, era una mujer muy agradable y su pequeña Reina era simplemente encantadora. Emma y yo disfrutábamos especialmente de cualquier oportunidad de ver y jugar con la pequeña y aproximadamente una vez al mes lograban organizar una cena conjunta para todos nosotros. Esperaba con ansias mi primera oportunidad en mucho tiempo de pasar tiempo con Brian, ya que él seguía siendo el único vínculo con ese doloroso tiempo pasado. Kimberley me contó que Alan en realidad no duró mucho, pero no pudo arrojar luz sobre los detalles, así que tenía curiosidad por saber cómo y por qué ese sinvergüenza finalmente desapareció de la familia, en cuya destrucción desempeñó un papel bastante significativo. Aproveché la oportunidad de quedarme a solas con Brian para que pudiéramos profundizar en esta historia. De hecho, esto sucedió durante su segunda visita con la familia, ya que la primera vez nos alegramos de reanudar nuestra antigua conexión y hablamos principalmente de temas más positivos. Fuimos a mi oficina en casa, cerramos la puerta para estar solos, y le pedí que me contara sobre los eventos que se desarrollaron después de mi partida. Nadie esperaba que hicieras eso y te fueras de casa para siempre, dijo mi ex yerno, especialmente después de la bomba que te lanzó Karen. Aunque estaba enojado con ella por esa jugada, todavía pensaba que dirías que te quedabas. Lo siento, simplemente no te conocía ni conocía tu carácter tan bien en ese entonces, ya que la mayor parte del tiempo que estuve casado con Karen, tú estabas fuera del país. ¿Su madre lo sabía? Hice la pregunta que había estado atormentando mi mente durante mucho tiempo. ¿Ellen? Sí,
estaba al tanto de lo que Karen planeaba hacer, y aunque tu hija llegó a esa decisión por sí misma, al menos eso me dijo, pero Ellen la apoyó porque en ese momento pensaba que era lo único que podría evitar que te fueras. Es poco probable que me hubiera quedado, incluso si ella hubiera echado a Alan, respondí. No estaba contento con lo que hizo y no tenía intención de intentar entenderlo y dejarlo atrás. Claro. Pero Ellen realmente pensaba que amaba a ambos y estaba molesta por tu partida. No podía entender ni aceptar por qué preferiste perderla por completo en lugar de darle lo que quería. Probablemente fui demasiado complaciente y sumiso todo el tiempo que estuvimos casados, me encogí de hombros, lo que la llevó a pensar que aceptaría sin objeciones esta tontería. Después de que te fuiste de casa, todo continuó igual por un tiempo, continuó Brian. Por cierto, Alan estuvo presente en el nacimiento de Kimberly, actuando como un orgulloso abuelo. Verlo así me resultaba bastante desagradable, pero realmente intenté mantener algo de paz entre nosotros, así que me quedé callado. No te preocupes, Brian, lo apoyé. Como su padre, probablemente mejor que nadie sabía lo obstinada y segura de sí misma que podía ser Karen, y tú tenías que vivir con ella todos los días. Bueno, ¿qué pasó después? Exactamente lo que esperabas y advertiste durante la última conversación, Brian se rió. Alan era algo nuevo y emocionante para Ellen, era como un vínculo con su juventud. En realidad, no lo amaba de verdad, al menos no como te amaba a ti, y después de un tiempo su romance se enfrió. Creo que con el tiempo Ellen comenzó a verlo como un recordatorio desagradable de que lo perdió a ti por su culpa. En resumen, su relación continuó por inercia durante aproximadamente un año, hasta que él empacó sus cosas y desapareció, pero para entonces ya llevaban varios meses simplemente coexistiendo. Kimberly acababa de cumplir un año. ¿Y Ellen se molestó por su partida? Pregunté por si acaso, aunque no me importaba mucho. Solo porque lo perdió a ti por su culpa, Brian negó con la cabeza. Creo que casi se alegró cuando él se fue. Por lo que me has contado, me sorprende un poco que ninguno de ellos haya pedido disculpas o algo por el estilo, comenté. Bueno, nunca me enviaste tus datos de contacto, me recordó, lo que me llevó a suponer que querías una ruptura total y definitiva. Ellen mencionó que tal vez intentaría encontrarte, pero Karen rápidamente rechazó esa idea. Más tarde me enteré de que ya había comenzado a ejercer su derecho femenino a la satisfacción completa y total, como ella lo llamaba. ¿Entonces ya estaba engañando? Fruncí el ceño. Ella no lo consideraba engaño, Brian hizo una mueca, al menos eso afirmaba. Ten en cuenta que solo me enteré de esto años después. Karen lo ocultó muy bien y, por supuesto, yo tenía que trabajar mucho para la familia, así que ella tenía muchas oportunidades fuera de casa. Ella insistía en la teoría de que el cuerpo de una mujer estaba diseñado para recibir más placer del que un solo hombre podía darle, por lo que supuestamente tenía el derecho divino de utilizar a tantos hombres como necesitara hasta quedar completamente satisfecha. Sí, eso es exactamente lo que despotricaba, se encogió de hombros mi ex yerno. Bueno. Si era su derecho legítimo, ¿por qué lo ocultaba? Pregunté. Como ella dijo, para proteger mis sentimientos. Karen afirmaba que lo que ella podía y debía hacer no significaba que yo estaría de acuerdo, ya que me adhería al ideal anticuado de la monogamia. ¿Y qué tenía de anticuado? No pude entender de inmediato el sentido de una de las doctrinas de algunas mujeres supermodernas. Bueno. Karen decía que la monogamia era el yo emocional, no el yo físico. También afirmaba que no estaba engañando porque no amaba a ninguno de ellos, y que realmente solo me amaba a mí. Y todo eso. Y ellos para Karen solo eran herramientas para alcanzar la satisfacción física. ¿Cómo lo descubriste? Un día la encontré en la cama con un par de chicos. Pero en lugar de disculparse, explicó que... Bueno, toda esa tontería sobre las mujeres, no quiero repetirla, y que esto había estado sucediendo durante años sin mi conocimiento, así que, como yo no sabía nada, no tenía nada de qué quejarme. Ella aseguraba que siempre usaba preservativos, que me daba en la cama todo lo que quería, y, bla bla bla. En resumen, la misma vieja historia, Brian hizo un gesto con la mano. Y cuando hablé sobre el divorcio, ella amenazó con dejarme sin un centavo y, además, privarme del contacto con mi hija. Bueno, ¿recuerdas el ultimátum que te dio a ti?
En resumen, decidí aguantar hasta que nuestra hija cumpliera 14 años, y luego nos fuimos juntos. ¿Le contaste a Kimberly sobre su madre? No, en realidad Karen intentó guiarla por su camino. Karen le dijo a Kimberly que tenía amantes y que tenerlos era un derecho legítimo de cualquier mujer. Un día Kimberly vino y me preguntó mi opinión al respecto. Además, habló con los padres de su mejor amiga y decidió que ese no era el camino correcto. Kimberly es una niña maravillosa, sonrió Brian. Entonces, ¿Karen estaba en contra de que me buscaras? Sí. Y Ellen simplemente seguía la corriente porque solo le quedaban Karen y Kimberly, y enfrentarse a su hija le habría costado la compañía de ambas. Por eso jugaba el papel de abuela cariñosa, incluso cuidaba al niño por las noches, cuando sabía que Karen se iba a sus citas con otros hombres. Estuve enojado con ella durante mucho tiempo, pero con el tiempo entendí cómo Karen manipulaba toda la situación, así que ahora visito a Ellen de vez en cuando. Él dudó un poco y luego agregó, no muy seguro. No creo que pudieras. Lo siento, Ryan, no hay ninguna posibilidad, lo interrumpí categóricamente. Absolutamente. Ni siquiera intentaré ayudarla a corregirse o, como se dice, salvar su alma. Si tiene una necesidad seria de dinero o algo más, puedes informarme y tal vez la ayude, pero solo si no sabe que estoy involucrado. Sí, amé a Ellen durante mucho tiempo y no quiero que caiga completamente en la desesperación, pero eso es todo. Hablamos un poco más y llegamos a la conclusión de que la culpabilidad de mi ex esposa proviene de haberme alejado debido a toda esa absurda historia con Alan. Además, Ellen se sentía culpable por haber inculcado en Karen la idea de que las mujeres modernas deberían tener derecho a varios hombres y la apoyó en esa creencia. Sin duda, Karen llevó esa teoría ridícula a los extremos en la práctica, sin mostrar suficiente precaución y como resultado pagó con su propia vida. Por lo tanto, aunque sin duda culpo a Ellen por la ruptura de nuestro matrimonio y por facilitar algunas de las acciones de su obstinada hija, no creo que deba castigarse severamente por la muerte de Karen. Por supuesto, todo esto eran solo suposiciones mías. Después de nuestra separación, nunca volví a ver a mi ex esposa. Posteriormente, ni siquiera asistió a la boda de Kimberly, y solo recibía noticias fragmentadas y periódicas de Brian y de la propia Kimberly, quien logró establecer alguna relación con la madre de su madre. Ellen continuó pasando los años de su vida en aislamiento, quedando solo como una sombra de la mujer que una vez amé con todo mi corazón. De alguna manera, logré no obsesionarme con el dolor que me causó, y Emma y yo seguimos viviendo año tras año en paz, armonía y tranquilidad. Excepto los domingos por la noche. Fin. Si te gustó esta historia, agradecería tu apoyo a mi canal con un like, suscripción y comentario. Gracias por tu tiempo.